Muy bien. En esta oportunidad me encuentro con el profesor de Filosofía del Derecho de la UNED de Madrid, Juan Antonio Gómez García. Además de un gran amigo, un exponente principal de lo que acontece respecto de cine y derecho. Lo tenemos en la ciudad de Lima, aprovechamos la oportunidad, nos ha visitado para una serie de actividades académicas y vamos a conversar un poco sobre la relación que existe y cómo se puede aprovechar respecto del cine con la filosofía del derecho. Juan Antonio, bienvenido a Lima. Muchísimas gracias, bien hallado. Muy contento de estar aquí en la ciudad de los Reyes, en esta maravillosa ciudad que es Lima. Bueno, pues las relaciones entre la filosofía del derecho y el cine, pues desde luego pueden ser muy amplias y además pueden derivar en múltiples implicaciones, ¿no? Ya las relaciones entre cine y derecho desde luego son también pueden llegar a ser muy intensas y de hecho cada vez se está viendo dentro de la universidad y dentro de la literatura académica que pueden establecerse muy fructíferas relaciones entre el medio cinematográfico y el jurídico, aun cuando sean dos mundos bastante opuestos inicialmente, ¿no? Y es que hay varias razones al respecto, yo creo, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista didáctico, en las facultades de Derecho, pues el cine puede llegar a ser un extraordinario medio, una extraordinaria herramienta docente para enseñar normas jurídicas, para enseñar derecho, ¿no? Cuando se seleccionan, hay muy buenas películas que hablan sobre el derecho, sobre conceptos jurídicos, sobre instituciones jurídicas y desde luego en muchas ocasiones el alumno entiende mejor determinados aspectos del derecho viéndolo a través de una película, ¿no? Con lo cual es una relación interesante ya de entrada entre cine y derecho. Además es que vivimos en un mundo audiovisual, ¿no? Estamos rodeados de pantallas por todos lados. Se habla, hay filósofos, Lipovetsky por ejemplo habla de la pantalla global, ¿no? Como algo característico de nuestra era posmoderna. Y desde luego el alumno, el estudiante de Derecho ha cambiado con respecto a nosotros, ¿no? En particular yo, ¿no? Que venimos de una cultura más literaria, más libresca, más basada en el texto escrito y por tanto su percepción de la realidad y su percepción de las ideas pues también ha cambiado y en ese sentido el cine puede ser una muy buena manera de acomodar la enseñanza del derecho a esta nueva era de la pantalla global, ¿no? Y puede resultar un medio muy interesante en este aspecto, ¿no? Mira, también te quería preguntar algo. Por un lado, como maestro universitario, puedes tener tus preferencias a la hora de proponer una o un par de películas para exponer estas cuestiones, por ejemplo, ontológicas, dialécticas, ¿no? Respecto de la comprensión y la importancia de la filosofía del derecho. Pero quería saber, ¿qué preferencia tienen los estudiantes a la hora de ver una película? O sea, ¿podrías decirnos con qué película te ha ido o has tenido más éxito a la hora de dialogar sobre derechos? Por ejemplo, yo he advertido que la película En el nombre del padre, por ejemplo, para hablar de cine y derecho procesal, tiene éxito. O también La Strada, esta película de neorrealismo italiano, tiene mucho éxito porque sensibiliza al auditorio, ¿no? Y en tu caso, ¿has advertido algunas películas donde hay preferencia por parte de los estudiantes? Sí, en general las buenas películas jurídicas, ¿no? Que tratan muy bien el tema del derecho suelen ser muy buenas películas también cinematográficamente hablando. Entonces siempre cuando un espectador de cine se sienta ante una buena película, ya de entrada se siente atrapado por ella, ¿no? Y por tanto es difícil, porque en general las películas que tratan bien el derecho suelen ser buenas películas también, suele ser buen cine. Entonces ahí bueno, pues es difícil discriminar. Yo te puedo dar varios títulos, por ejemplo, pues, El hombre que mató a Liberty Balance, el western de John Ford, el clásico de Ford, ¿no? Pues es una película que en general
aun siendo un western, que es un género que hoy nos resulta más ajeno, Ya. sin embargo la calidad de la película, la intensidad de la película y lo bien que trata cuestiones ahí como la tensión entre la ley y la barbarie, entre la civilización y el mundo salvaje, el papel del abogado como elemento pacificador, ¿no?, de una determinada sociedad, pues es extraordinario, siempre llama la atención, ¿no? Es una película. También te puedo dar más películas. Kramer contra Kramer, por ejemplo, esta película norteamericana que trata de finales de los 70, del año 78, si no recuerdo mal, de Robert Benton con Dustin Hoffman y Meryl Streep, Sí. sobre un proceso de divorcio de una pareja. Pues es una película que suele gustar, es un melodrama muy intenso, muy emotivo, que pone encima de las mesas cuestiones muy profundas desde el punto de vista emocional y sentimental en una pareja que se está rompiendo y que tiene que someterse a la regulación jurídica en su proceso de divorcio. Es una película también que suele gustar. Sí. Y en el caso del cine español, Juan Antonio, ¿podrías comentarnos alguna en particular que te haya parecido intensa para poder dialogar sobre filosofía y derecho? Sí, por ejemplo, pues la clásica del Verdugo de Luis García Berlanga, ¿no? Es una película, es una obra maestra del cine español y del cine mundial, ¿no? Es una película que trata con muchísima finura y con muchísima profundidad cuestiones no ya jurídicas, sino también sociológicas en la España del franquismo desarrollista, el primer desarrollo. Ultimar a las personas, Ajá. pero a través de un asesino legal, ¿no? Exacto. Y yo te había escuchado algo que también me comentaste donde lo habías leído, de que en realidad cuando se hablaba de la pena de muerte, tomando como referencia el diálogo sobre el verdugo, casi siempre, no sé, tú me corriges, casi siempre a quien se terminaba por matar era a un perdedor social, ¿no? Exacto. Esa parte me llamó mucho la atención cuando tú la comentaste alguna vez. ¿Qué se entiende por perdedor social? Bueno, un perdedor social es, pues es una persona al que la sociedad no le da lo que debería darle. Es decir, es alguien que por diversas razones económicas, sociales, personales, de alguna manera la sociedad no le da lo que debiera, porque los individuos obviamente las personas tenemos deberes con respecto a la sociedad, pero también la sociedad debe cuidar a los ciudadanos, ¿no? Sí, es una parte bastante descuidada, ¿no? Exacto. Es como que en ese momento se advierte la anarquía y el despotismo, donde uno se salva de pronto con la unidad de medida que tiene, ¿no? El dinero o el reconocimiento social, y el perdedor social está al margen de todo eso, ¿no? Eso es. Por último, si se ha muerto, lo han matado, como que es alguien invisible antes incluso de estar muerto. Eso es. Es decir, es alguien al que no se le da la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Que es algo profundamente injusto. Es decir, estábamos hablando entonces un poco, sugiriendo estas películas que mencionas. Podríamos hacer un enlace con una suerte, vamos a llamarlo, de bibliografía. Por ejemplo, cuando haces diálogo con tus estudiantes sobre el verdugo, por ejemplo, ¿qué materiales de lectura has advertido que son los más oportunos como para poder complementar esta relación entre las imágenes y el texto escrito? Sí, afortunadamente hay cada vez más literatura sobre cine y derecho, es decir, sobre películas que tratan el mundo jurídico con rigor, ¿no? Entonces es más fácil, cada vez es más fácil, pues el aconsejar, recomendar al alumno que lea literatura para un poco completar su visión, su visionado de la película y formarse su propio juicio crítico en torno a ella. Por ejemplo, la iniciativa que están teniendo aquí ustedes en Perú, con la colección de cine y derecho, la editorial Grigley, donde también tengo el honor de participar y además os agradezco mucho. Miembro, ¿no?, del comité. Sí, bueno, ahí os empeñáis vosotros, pero bueno, yo encantado, desde luego, y me parece siempre un honor, ¿no?, que contéis conmigo para esto. Claro que sí. Te quería comentar también lo siguiente. Me gustaría mucho tus opiniones sobre esto. Yo he advertido que hay énfasis a la hora de hablar de la relación cine y derecho en tres elementos que todavía me parecen superficiales. Te ruego que tú me digas tu opinión. Por un lado,
cuando se habla del derecho en el cine. Eso lo he visto mucho. Y luego acerca de los derechos del cine, y luego respecto el derecho del cinematógrafo, que ya más lo ha vinculado a los derechos de las películas, de los actores, en fin, ¿no? De todos los que participan. Todavía sigo pensando que ese tipo de identificación lo veo como algo todavía, vamos a decirlo, embrionario, que camina. Y lo segundo que te quería preguntar, no sé qué tan oportuno, tan necesario sea, por ejemplo, identificar ya, o todavía es muy temprano, las etapas que está viviendo estas labores de la relación, de la implicancia, como bien dices, cine-derecho. O sea, permítame por favor lo siguiente, y me gustaría que añadas algo o participes con un punto crítico también. Una primera etapa que yo creo que he advertido es cuando hay bastante empirismo, ¿no? Donde un profesor, por ejemplo, pone una película, pero de pronto todavía no existían o no existen los materiales, por ejemplo, o la identificación de qué se quiere hacer con la película, ¿no? Y la segunda etapa podría ser también cuando un profesor retorna a sus lugares comunes, ¿no? Ven una película y se termina hablando siempre de derecho, y se puede cometer el error de invisibilizar el cine, por un lado. Y ya en la tercera etapa me da la impresión cuando ya se tiene idea del cineforo jurídico, ¿no? Ya un poco ya más desarrollado, más equipado todo, más preparado. Y la cuarta etapa de pronto ya podría ser hablar del cine de derecho, ¿no? O sea, como el cine tiene su propia, esa estética, las imágenes en movimiento, manifiesta, ¿no? Una filosofía de las imágenes, donde podemos interpretar el derecho que tienen esas propias imágenes, y no tanto reconocer el derecho que nosotros ya conocemos. No sé qué opinas de esas dos cosas que he dicho, ¿no? Esas relaciones y esas etapas. Es muy complejo lo que acabas de plantear, y creo que además es el tema central de las relaciones entre cine y derecho, ¿no? Empiezo por la segunda parte, ¿no? Esto que has dicho, ¿no? Ciertamente... ¿Qué te parece? ¿Qué has visto ahí? Sí. ¿Qué es tan necesario hablar de eso, ¿no? Sí. ¿Te da vueltas esas? Sí. No, con respecto a estas etapas que tú has enumerado, ¿no? Es decir, enfrentarse a una película sin más, luego tratar de ver... equilibrarlo con lo que tú ya conoces. Eso es, y luego el cineforo, y luego que el cine sea propio, pueda ser un texto jurídico. Exacto, ¿no? Pueda ser un texto jurídico. Un poco parece que los sociólogos, los filósofos... Eso es. Sí. Yo creo que desde la filosofía del derecho eso se puede entender desde una concepción del derecho culturalista abierta. Es decir, llegar a ese punto en que la película pueda ser un texto jurídico, obviamente rompe todos los moldes del positivismo jurídico clásico, para el cual, como bien sabemos, pues el único derecho es la ley, ¿no? Por encima de todo, lo demás no es derecho, es otra cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, en la vida social esto no es así. Es decir, el positivismo jurídico en gran medida es una ilusión, e incluso hasta puede ser una falacia en muchos casos, ¿no? Que puede tener consecuencias muy graves para la justicia de las personas, ¿no? Ese derecho para legitimar, eso es. Entonces uno se da cuenta que puede haber, una película puede tener una presencia jurídica en la sociedad mucho más importante en muchos casos que una ley sancionada. Por ejemplo, en la creación de imaginarios sociales sobre el derecho, sobre las normas, sobre las profesiones jurídicas, ¿no? Y en ese sentido, ese imaginario social sobre el derecho, con todo sobre cualquier aspecto de derecho, que puede dar lugar, que puede motivar una película que ven miles de espectadores o millones de espectadores, puede ser jurídicamente más relevante en la sociedad que una determinada ley, ¿no? Y en ese sentido, la textualidad jurídica de una película se puede legitimar en cierto sentido. Hombre, uno no va a ir a un tribunal en un proceso y va a invocar una película con el valor de fuente del derecho, pero sí puede comprender mejor la norma, puede comprender mejor el derecho, lo jurídico, en muchas ocasiones a través de una película que bajo un estricto y rígido parámetro formalista que te puede imponer una ley. Entonces, en ese sentido, claro, eso es un desafío en cierta medida a la ciencia jurídica, a la dogmática jurídica,
clásica, claro, a la dogmática sobre todo. Que puede ser muy cerrada. Exacto, exacto. Parecida también a una suerte de exégesis del siglo XIX, ¿no? Eso O sea, es, no, eso es. Oye, están banalizando, cuidado con Claro, claro. Y en muchos casos, claro, el tema es que hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja que la del siglo XIX. Así es. Entonces, Tiene una velocidad inmensa, ¿no? tiene una velocidad. Exacto. Entonces ahí el derecho, si lo concebimos bajo ese estricto formalismo, como tú muy bien dices, decimonónico, pues puede resultar un instrumento inútil para lo que tiene el sentido del derecho real, que es realizar la justicia en la vida social. El que tengo es que, por ejemplo, respecto a las tradiciones jurídicas que acá se han asimilado, hay una muestra, ¿no? O sea, la gente cada vez, no sé si la palabra es correcta, utiliza menos, por ejemplo, el matrimonio civil, o a la hora ya no dejan testamento, o sea, que hay un quiebre, ¿no? O sea, con respecto a las tradiciones jurídicas. Y una manera de enfrentar o comprender estos cambios tan veloces, tan cortoplacistas, nos puede dar el cine, ¿no? El cine, la velocidad que tiene el cine, ese acercamiento que tiene a las complejidades del devenir, ¿no? O a la retrotopía que también nos puede mostrar el cine, nos puede ayudar a comprender esta multivelocidad que tiene la posmodernidad. Exacto, exacto. Ahí, el cine es un producto del siglo XX, claramente, es un producto moderno, que nace bajo todo el fenómeno de la industrialización y de la masificación del espectáculo y de los medios de comunicación. Es un medio de comunicación de masas y es un medio además que ha marcado toda la evolución del siglo XX desde este punto de vista y que sigue evolucionando en esta era posmoderna actual, ¿no? Y en ese sentido el cine, hay un cine abiertamente posmoderno ya de entrada, hoy casi todo el cine de autor, entre comillas, es un cine posmoderno, puro y duro, ¿no? Entonces, el cine sí es un buen termómetro, sí es un buen, valga la expresión, para medir la temperatura social, ¿no? Claro. Para medir la temperatura... Esa es lo que acabas de decir, recuerdo mucho a Román Gubert, claro. El historiador del cine. Sí. Hay dos ideas que me acabas de traer a la mente. Por un lado, él señalaba una frase que me quedó grabada, de que el cine, ¿no?, muestra más, ¿no?, la época en la que se ha hecho que la época que quiere retratar. Exacto. Eso por un lado. Exacto. Y por otro lado, él decía, no, miren, para hacerle un poco justicia al cine por el tema de algunas aparentes rivalidades con las otras artes, pues el cine todavía, Gubert hablaba esto en los años 60, es algo nuevo, decía, ¿no? Yo he llegado a conocer a los fundadores, ¿no?, del cine, a la gente que empezó esto, los 20, los 30, entonces ha sido muy atrevido a historizar el cine, pero todavía estamos comenzando, ¿no?, y hay que verlo por etapas. Entonces cuando él dice, el cine muestra más la época donde se hace que la época que quiere mostrar, el cine podría darnos una idea de la complejidad, por ejemplo, del cambio climático, la complejidad de las rupturas de las tradiciones jurídicas, ¿no? Y eso podría animar a sensibilizar al público para poder conversar de esos problemas con más libertad, ¿no? Y con más atención interdisciplinaria de pronto, ¿no? Esa podría ser la ventaja que tiene las imágenes. Eso es. El cine es un espacio político, o sea, es un espacio público. O sea, el cine no es un entretenimiento, es una industria, es un negocio, pero también es un espacio público, es un espacio de discusión pública, de discusión política. No estoy vamos a ver, no lo quiero en ese sentido reducir a lo que se pueda entender como cine político, como género cinematográfico, sino en general el cine. Es decir, cuando se hace una película y se proyecta, se presenta frente a una comunidad, se presenta frente a un mercado, se presenta frente a un grupo de personas, frente a una sociedad. Y ahí hay valores, ahí hay ideas, hay ideología, ahí se transmiten mensajes. Y eso le da al cine su carácter político, ¿eh? Entonces, en la medida en que el cine esencialmente es político, es decir, se justifica todo lo que tú apuntas, ¿no, Eddie? Es decir, debe tenerse en cuenta. Debe tenerse en cuenta desde el punto de vista de las ciencias sociales y, por supuesto, del derecho, como elemento social medular en toda sociedad.
Eso es difícil de entender desde presupuestos, insisto, muy cerrados en torno al derecho. Ya. Es decir, el derecho que se reduce básicamente a la ley o a la norma vigente, no puede entender eso en toda su profundidad y en toda su trascendencia, en todas sus implicaciones. Entonces ahí derecho y cine puede ser una herramienta y puede ser, de hecho, una manera de poner de manifiesto esas limitaciones y hacer que el jurista comprenda mejor, entiendo yo, pueda llegar a comprender mejor ese delicado objeto de trabajo suyo que es lo jurídico, ¿no? Dime, perdón. Sí, no, estaba escuchando con atención, ¿no?, las impresiones que manifiestas de la importancia de vincular el cine con, por un lado, el tema de la enseñanza-aprendizaje, ¿no?, de la profesión. Sí. Y por otro lado, cómo se puede acercar a interpretar mejor el devenir de la sociedad, ¿no? Me he quedado con esas dos ideas. Yo quería pasar a otro tema en este momento. Por ejemplo, hay tantas cosas para hablar, ¿no?, tan intensas, tan importantes contigo. Esta es la primera entrevista que tenemos, ¿no? Y la idea es que a través de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, a la cual tú perteneces y eres miembro, ¿no?, del comité. Con muchísimo honor, además, y con muchísimo orgullo, y con muchísimo agradecimiento. ¿No? Es mutuo eso. Entonces, podamos hacer una entrevista mensual de pronto con los otros compañeros que siempre están viniendo, estamos yendo para sus ciudades. De esta manera queremos no solamente hacer algo tan importante, tan valioso como los textos que hemos escrito, ¿no?, que ha sido una suma de amistades y de buena aventura, ¿no? Por un lado. Entonces, ahora con estas entrevistas también un poco acercarnos, ¿no?, al plano más personal, más espontáneo, ¿no?, que vean y que conozcan a los autores de esta colección de libros que estamos llevando acá, y que también me contaste, me sigues contando también, de que vas a llevar adelante, estás llevando ya adelante una serie de investigaciones de cine y derecho. Cuéntame un poco, por favor, cuéntanos un poco de qué va esto. Sí, bueno, la idea es también aquí en Latinoamérica, pues está obviamente la Red Iberoamericana, ¿no?, como referente central, ¿no?, de los estudios de Derecho y Cine. En España se han venido desarrollando hace muchos años, bueno, pues Benjamín Riballa, nuestro queridísimo amigo común, ¿no?, Eduardo Torres Dulce, Raúl Cancio, José Luis Muñoz de Baena, es decir, todos hemos participado, muy intensa, que hemos participado en esto. La idea es también, allá en Europa, en la Europa de habla hispana, obviamente en España, pues también de alguna manera seguir la estela de lo que estáis haciendo aquí o estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces la idea es también pues intentar diseñar una línea editorial allí, en la editorial Sindéresis, que es una editorial científica, académica, que está sacando la cabeza ahora, ha salido a pujante, y que bueno, ha tenido a bien el editor, pues el profesor Manuel Lázaro Pulido, que es compañero de la Facultad de Filosofía de allí de la UNED, en Madrid, pues dedicar una sección de la editorial también a cine, derecho y ciencias sociales. Entonces ahí estamos todos convocados, obviamente, todos invitados. Y bueno, pues la idea es sacar ahora el primer libro de esta colección. Pues he tenido yo la fortuna y el honor de hacerlo. Es un libro sobre Fritz Lang, sobre el cineasta alemán, uno de los grandes colosos del cine, ¿no? Exacto. Hay una película que personalmente me inquieta mucho, la he visto muchas veces y no paro de volverla a ver, El vampiro de Dusseldorf. Bueno, claro. Icónica, ¿no? Antes me preguntabas por películas que gustaban, pues el vampiro de Dusseldorf, ¿no? Sí. Mira, para terminar esta entrevista yo quiero que toques dos temas, ¿no? Por un lado, que nos cuentes, ¿no?, qué proyecto estás llevando adelante, vinculado al cine y derecho, ¿no? Siempre estás haciendo algo. Sí. Has dirigido varios libros, en varias actividades que hemos tenido. Y por otro lado, compártenos, por favor, un mensaje que puedas dar a los estudiantes de derecho, de la importancia que tiene la filosofía del derecho para una formación integral del jurista, y cómo el cine podría ayudar a esta formación. En cuanto a proyectos, insisto, es sacar adelante esta colección. Acabo de terminar el libro, está en
pruebas de imprenta. Te vas para Colombia, ¿no? También iremos, nuestro querido Martín Agudelo nos ha invitado a un congreso en agosto en Medellín. Como conferencista principal. Bueno, porque soy así y me ponéis a mí, pero bueno, en todo caso, si Dios quiere, pues iremos para allá y esta es un proyecto más a corto plazo, el participar en este congreso con muchísimas ganas y con muchísima entusiasmo y afecto. Eso es. Sostener estas actividades. Eso es, y sacar el libro de Fritz Lang que acabo de terminar como primer libro de la colección. Y con respecto a la filosofía del derecho la filosofía del derecho es necesaria para la formación de un jurista. Es decir, un estudiante de derecho no puede entender realmente la profundidad, el sentido del derecho si no es con la filosofía. El derecho, a pesar de que es un producto técnico en gran medida, pero no es solo técnico. El derecho es algo más que una mera técnica social, una mera ingeniería social. Es algo más que procedimientos de carácter matemático, calculístico, lo cual es una ilusión de entrada, es una falacia, ¿no? Como hemos dicho antes, es algo más. Entonces, ese algo más te lo da la filosofía del derecho en gran medida, en relación con los valores, en relación con la justicia, que es el sentido último del derecho. Pues el derecho, si tiene un sentido, es hacer que la sociedad sea justa, que las relaciones entre los ciudadanos pues sean lo más justas posibles. Y esa reflexión en torno a ese aspecto esencial del derecho te lo da la filosofía del derecho. De manera que cualquier tentativa de eliminar, a mi juicio, y así lo demuestran ya los 2000 y pico años de historia que llevamos haciendo filosofía del derecho, cualquier tentativa de eliminar la filosofía del derecho de cualquier plan de estudios, de cualquier diseño académico, de formación de un estudiante del derecho, es simple y llanamente falsificar y limitar aquello que se está enseñando, que es el derecho, ¿no? Por tanto, yo soy profesor de filosofía del derecho. Se me puede decir, bueno, ustedes que arriman las cosas a su sardina, como decimos en España, ¿no? Pero no, es que es así, o sea, de verdad que los pleitos, luego ya cuando los estudiantes terminan las licenciaturas y salen a ejercer la abogacía, por ejemplo, en los diversos espacios, lo verdaderamente interesante son los casos donde se habla de valores, donde se debate jurídicamente sobre cuestiones de este tipo. Temas que históricamente nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Exacto, eso es, y además es que debe ser así, ¿no? Porque si no, dejaríamos de ser ya seres humanos y nos convertiríamos en robots o en máquinas, en una especie de... Eso es. Entonces, la filosofía del derecho en ese sentido es el espacio de formación, ¿no? Que si un estudiante de derecho queremos que tenga una formación lo más integral y completa posible, pues viene a cubrir, ¿no? ¿Te animas a compartir, sugerir un par de películas que un estudiante de filosofía del derecho podría apreciar, ya sea tanto de manera individual o en un cineforo? Se me vienen a la cabeza muchas, ¿no? Ahora que me has dicho El vampiro de Düsseldorf, por ejemplo, de Fritz Lang, que es una película para reflexionar sobre cuestiones filosófico-jurídicas de verdad interesantísima, ¿no? Toda la cuestión de la eficacia del derecho, de la tensión entre validez de la norma y eficacia del derecho en la vida, la cuestión de la legitimidad de la pena de muerte, de la legitimidad del linchamiento, de la tensión entre civilización y barbarie, ¿no? Es decir, todo eso ahí aparece de una manera verdaderamente magistral, ¿no? Fritz Lang, que era un tipo muy inteligente y un gran analista social, un gran crítico social, pues en la película lo muestra con una profundidad y además con una maestría cinematográfica pocas veces vistas en una pantalla, ¿no? Yo la recomendaría es una película del año 1931, pero de verdad animo a los estudiantes a que se enfrenten a ella porque les va a atrapar desde el principio, ¿no? El vampiro de Düsseldorf. Y por no hacer propuestas así ortodoxas, sino por ser un poquito heterodoxo también, voy a proponer una película muda de un autor, además, que es uno de los grandes del cine, pero que de alguna manera empieza a estar olvidado, que es Carl Theodor Dreyer, que es La pasión de Juana de Arco.
que es la gran obra maestra de Dreyer sobre el proceso al que se vio sometida Juana de Arco, creo recordar en 1431 por un tribunal de... Entonces Dreyer se ciñó a las actas del proceso y muestra ahí de una manera inigualable, ¿no?, cómo se puede llegar a realizarlo, a la injusticia, de qué manera tan obscena y tan terrible se puede ejercer el poder y la injusticia sobre, en este caso, sobre una chica, ¿no?, que es Juana de Arco, de una manera tan estéticamente tan hermosa, ¿no? Yo recomendaría estas dos películas que no son de hace muchos años, pero que muy presente. Claro que sí. Muy bien. Entonces, en esta primera actividad, ¿no?, hemos estado aquí con Juan Antonio Gómez García, profesor de Filosofía del Derecho de la UNED de Madrid, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, ¿no?, un gran amigo, y estas conversaciones van a continuar de manera mensual, y la próxima actividad, donde se van a reunir amigos de este grupo de Cine y Derecho, se va a llevar adelante, Dios mediante, en la ciudad de Medellín, en el mes de agosto. Hasta la próxima oportunidad.